El ojo de Apolo, de Gilbert Keith Chesterton. Relato contenido en el libro El candor del padre Brown, publicado originalmente en 1911. El ojo de Apolo. Esa extraña bruma centelleante, confusa y transparente a la vez, que es el secreto del Támesis, iba pasando del tono gris al luminoso a medida que el sol ascendía hacia el cenit de Westminster, cuando dos hombres cruzaron el puente de Westminster, uno muy alto, otro muy bajo. Podía comparárselos caprichosamente al arrogante campanario del Parlamento junto a las humildes corcovas de la Abadía, tanto más cuanto que el hombre pequeño llevaba hábito sacerdotal. La descripción oficial del hombre alto era esta: M. Hercule Flambeau, detective privado, quien se dirigía a su nuevo despacho, que estaba en un rimero de pisos recién construidos frente a la entrada de la abadía. La descripción oficial del hombre pequeño era esta: el reverendo J. Brown, de la iglesia de San Francisco Javier, en Camberwell, quien acababa de venir derechamente de un lecho mortuorio de Camberwell para conocer la nueva oficina de su amigo. El edificio era de aspecto americano por su altura de rascacielos y también por la pulida elaboración de su maquinaria de teléfonos y ascensores, pero estaba recién acabado y todavía con andamios. Solo había 3 inquilinos. La oficina de arriba de Flambeau estaba ocupado y lo mismo la de abajo. Los 2 pisos de más arriba y los 3 de más abajo estaban vacíos. A primera vista, algo llamaba la atención en aquella torre de pisos, amén de los restos de andamios. Era un objeto deslumbrador que se veía en las ventanas del piso superior al de Flambeau, una imagen dorada, enorme, del ojo humano, circuida de rayos de oro, que ocupaba el sitio de 2 o 3 ventanas. «¿Qué puede ser esto?», dijo asombrado el padre Brown. «Oh», dijo Flambeau riendo, «es una nueva religión, una de esas religiones nuevas que le perdonan a uno los pecados asegurando que nunca los ha cometido. Creo que es algo como la llamada ciencia cristiana. Ello es que un tipo llamado Calón, no sé lo que significa ese nombre, aunque claro se ve postizo, ha alquilado el piso que está encima del mío. Debajo tengo 2 mecanógrafas y arriba ese viejo charlatán. Se llama a sí mismo el nuevo sacerdote de Apolo y adora al sol». «Pues tenga cuidado», dijo el padre Brown, «porque el sol siempre fue el más cruel de todos los dioses. Pero, ¿qué significa ese ojo gigantesco?» «Tengo entendido», explicó Flambeau, «que según la teoría de esta gente el hombre puede soportarlo todo, siempre que su espíritu sea firme. Sus 2 símbolos principales son el sol y el ojo alerta, porque dicen que el hombre enteramente sano puede mirar al sol de frente». «Un hombre enteramente sano», observó el padre Brown, «no se molestaría en hacer eso». «Bueno, eso es todo lo que sé de la nueva religión», prosiguió Flambeau. «Naturalmente se jactan también de curar todos los males del cuerpo». «¿Podrán curar el único mal del alma?», preguntó con curiosidad el padre Brown. «¿Y cuál es el único mal del alma?», dijo el otro sonriendo. «Oh, pensar que está uno enteramente sano y perfecto», dijo su amigo. A Flambeau le interesaba más el silencioso despachito de abajo que el templo llameante de arriba. Era un meridional muy claro, incapaz de sentirse más que católico o ateo, y las nuevas religiones, así fueran más o menos brillantes, no eran de su género. Pero la humanidad sí lo era, sobre todo cuando tenía buena cara. Además, las damas del piso inferior eran en su clase de lo más interesante. 2 hermanas manejaban la oficina, ambas tenues y morenas. Una de ellas, esbelta y atractiva, tenía un perfil aguileño y anheloso, y era uno de esos tipos que recuerda a uno siempre de perfil como recordados en el filo de un arma. Parecía capaz de abrirse paso en la vida. Tenía unos ojos brillantes, pero más con brillo de acero que de diamante,
Su figura rígida y delgada convenía poco a la gracia de sus ojos. La hermana menor era como una contracción de la otra, algo más borrada, más pálida y más insignificante. Ambas usaban un traje negro, adecuado al trabajo, con unos cuellecitos y puños masculinos. Por este estilo hay cientos de mujeres enérgicas en las oficinas de Londres, pero el interés de ellas estaba, más que en su situación aparente, en su situación real, porque Pauline Stacey, la mayor, era heredera de un blasón y medio condado y una verdadera riqueza. Había sido educada en castillos y entre jardines antes de que una frígida fiereza, característica de la mujer moderna, la arrastrara a lo que ella consideraba como una vida más intensa y más alta. No había renunciado a su dinero, no. Eso hubiera sido un abandono romántico o monástico, ajeno por completo a su utilitarismo imperioso. Conservaba su dinero, como diría ella, para usarlo en objetos prácticos y sociales. Parte había invertido en el negocio, núcleo de un emporio mecanográfico moderno. Parte estaba distribuido en varias ligas y asociaciones para el adelanto del trabajo femenino. Hasta donde Joan, su hermana y asociada, compartía este idealismo, algo prosaico, nadie lo sabía a punto fijo, pero seguía a su mayor con un afecto de perro fiel, que en cierto modo era más atractivo, por tener un toque patético, que el ánimo altivo y rígido de la otra. Porque Pauline Stacey no entendía de cosas patéticas, tal vez negaba su existencia. Su rígida presteza, su impaciencia fría, habían divertido mucho a Flambeau cuando vino por primera vez a ver los pisos. Él se había quedado en el vestíbulo esperando al chico del ascensor que acompañaba a los visitantes de piso en piso, pero la falcónida muchacha de ojos brillantes se había negado abiertamente a soportar aquel plazo oficial. Había dicho con mucha rudeza que ella sabía bien manejar un ascensor y no necesitaba de chicos ni de hombres. Y aunque su habitación solo estaba en el tercer piso, en los pocos segundos de la ascensión se las arregló para enterar a Flambeau de sus opiniones fundamentales del modo más intempestivo, opiniones que tendían todas a producir el efecto general de que ella era una mujer moderna y trabajadora, y le gustaba el maquinismo moderno, y sus ojos negros ardían en ira contra los que rechazaban la ciencia mecánica y anhelaban el retorno a la era romántica. Todo el mundo debiera ser capaz de manejar una máquina tal como ella el ascensor, y hasta parece que no le agradó que Flambeau abriera la puerta para cederle el paso. Y el caballero continuó la ascensión hacia su apartamento, sonriendo con un sentimiento complejo al recuerdo de tanta independencia y fogosidad. Sin duda era una mujer de temperamento, un temperamento inquieto y práctico. Los ademanes de aquellas manos frágiles y elegantes eran súbitos y hasta destructores. Flambeau entró una vez en la oficina de la muchacha para encargar alguna copia y se encontró con que la muchacha acababa de arrojar en mitad de la estancia unas gafas de la hermana. Estaba pateándolas con furia. Se despeñaba por los rápidos de una tirada ética contra las enfermizas nociones medicinales y la morbosa aceptación de la debilidad que el uso de tales espantos supone. Conminaba a su hermana a no volver a presentarse por allí con aquel chisme artificial y dañino. Le preguntaba si acaso le hacían falta piernas de palo, cabellos postizos u ojos de cristal, y mientras decía todo aquello, sus ojos fulguraban más que el cristal. Flambeau, desconcertado ante semejante fanatismo, no pudo menos de preguntar a Miss Pauline, con la directa lógica francesa, por qué un par de gafas había de ser un signo de debilidad más morboso que un ascensor, y por qué la ciencia que nos ayuda para un esfuerzo no ha de ayudarnos para el otro. Eso es muy distinto, dijo Pauline Stacey pomposamente. Las baterías, los motores y las cosas por el estilo son signos de la fuerza del hombre. Sí, Mr. Flambeau, y también de la fuerza de la mujer. Ya tomaremos nuestro turno en esas grandes maquinarias que devoran la distancia y desafían al tiempo. Eso es superior y espléndido. Eso es verdadera ciencia.
pero estos miserables parches y auxilios que venden los doctores, bueno, son insignias de cobardía. Los doctores andan prendiéndole a uno los brazos y las piernas como si fuéramos mutilados o cojos de nacimiento, esclavos de nacimiento. Pero yo he nacido libre, Mr. Flambeau. La gente se figura que necesita todo eso porque ha sido educada en el miedo, en vez de ser educada en el poder y el valor. Así también las estúpidas niñeras dicen a los niños que no miren al sol, de suerte que los niños no pueden ya mirarlo sin pestañear. Pero, ¿cuál es entre todas las estrellas la estrella que yo no puedo mirar de frente? El sol no es, mi señor, y yo abro los ojos y lo mire siempre que me dé la gana. Los ojos de usted, dijo Flambeau, haciendo una reverencia completamente extranjera, bien pueden deslumbrar al sol. Flambeau se complació en dirigir un piropo a aquella belleza extraña y arisca, en parte porque estaba seguro de que eso la haría perder su aplomo, pero cuando subía la escalera para regresar a su oficina, dio un resoplido y dijo para sí: de modo que ésta ha caído en las manos del brujo de arriba y se ha dejado embaucar por su teoría del ojo de oro. Porque, aunque poco sabía y poco se cuidaba de la nueva religión de Calón, ya había oído hablar de la teoría aquella de contemplar de frente el sol. Pronto se dio cuenta de que la liga espiritual entre el piso de arriba y el de abajo era cada vez más estrecha. El llamado Calón era un tipo magnífico y muy digno, en el sentido físico, de ser el pontífice de Apolo. Era casi de la estatura de Flambeau y de mejor presencia, con unas barbas de oro, bellos ojos azules y una melena de león. Era, por la estructura, la bestia blonda de Nietzsche, pero toda su belleza animal resultaba aumentada, iluminada y suavizada por una inteligencia y una espiritualidad genuinas. Parecía, en verdad, uno de aquellos grandes reyes sajones, pero de aquellos que fueron santos. Y esto a pesar de la incongruencia más que popular y londinense del ambiente en que vivía, el tener una oficina en un edificio de Victoria Street, el tener un empleado, un muchacho común y corriente, vestido como hijo de vecino, sentado en la primera habitación entre el corredor y la que él ocupaba, el que su nombre estuviera grabado en una placa de bronce y el dorado emblema de su credo colgara sobre la calle como un anuncio de oculista. Toda esa vulgaridad no podía evitar que el llamado Calón ejerciera con su cuerpo y su alma una emoción opresora, inspiradora. Para decirlo todo, cualquiera en presencia de aquel charlatán se sentía en presencia de un gran hombre. Hasta con aquel traje de lino ligero que usaba como traje de taller, era una figura fascinadora y formidable. Y cuando se envolvía en sus vestiduras blancas y se coronaba con una rueda de oro para hacer de sus diarias salutaciones al sol, se le veía realmente tan espléndido que muchas veces la gente de la calle no se atrevía a reír, porque 3 veces al día este nuevo adorador del sol salía al balcón frente a la fachada de Westminster y recitaba una letanía a su radiante señor, una al amanecer, otra al ponerse el sol y otra al toque del mediodía. Precisamente daban las 12 en las torres del Parlamento y la parroquia cuando el padre Brown, el amigo de Flambeau, alzó los ojos y vio al blanco sacerdote de Apolo en el balcón. Flambeau, cansado de admirar estas salutaciones diarias a Febo, entró en la casa sin cuidarse siquiera de ver si su amigo lo seguía. Pero el padre Brown, sea en virtud de su interés profesional por los ritos o de su interés personal por las extravagancias, se detuvo a ver el balcón del idólatra como si hubiera detenido a ver una presentación guiñolesca del Punch and Judy. Calón, el profeta, erguido, lleno de adornos de plata, alzadas las manos, dejaba oír su voz penetrante recitando las letanías solares por encima del trajín de la calle. Estaba en mitad de su letanía. Sus ojos estaban fijos en el disco llameante. No es fácil saber si veía a alguien o algo desde este mundo, pero de seguro que no vio a un sacerdote pequeñín, carirredondo, que entre la multitud de la calle lo miraba pestañeando.
Tal vez nunca se vio mayor diferencia entre dos hombres, ya de suyo tan diferentes. El padre Brown no podía ver nada sin pestañear, y el sacerdote de Apolo contemplaba el astro del mediodía sin un temblor en los párpados. «¡Oh, sol!», gritaba el profeta. «Oh, estrella demasiado grande para convivir con las demás. Oh, fuente que fluyes mansamente en los secretos del espacio. Padre blanco de toda blancura, de las llamas blancas, las blancas flores y las cumbres albeantes. Padre más inocente que la más inocente de tus criaturas, oh pureza primitiva, en cuya serenidad perenne». En aquel momento se oyó un estrépito y hubo como una fuga y un estallido de cohete, entre estridencias y alaridos. 5 hombres entraban precipitadamente en la casa al tiempo que otros 3 salían de ella a toda prisa, y por un instante todos se estorbaron el paso. Un sentimiento de horror pareció llenar de pronto la mitad de la calle con un aleteo de alarma todavía mayor por el hecho de que nadie sabía lo que había pasado, y tras esta súbita conmoción 2 hombres permanecieron impávidos. En el balcón de arriba, el hermoso sacerdote de Apolo; abajo, el triste sacerdote de Cristo. Por fin apareció en la puerta, dominando el tumulto, la enorme y titánica figura de Flambeau. A voz en cuello, como una sirena, gritó pidiendo que llamaran inmediatamente a un cirujano, y como volviera a desaparecer en el interior de la casa, abriéndose paso por entre la gente, su amigo el padre Brown se escurrió tras él, aprovechándose de su insignificancia. Mientras chapuzaba y se zambullía entre la muchedumbre, todavía pudo oír la salmodia magnífica y monótona del sacerdote solar, que seguía invocando al Dios venturoso, amigo de las fuentes y las flores. El padre Brown se encontró a Flambeau y a otros 6 individuos en torno al espacio cercado del ascensor. El ascensor no había bajado, pero en su lugar había bajado otra cosa que debió bajar en el ascensor. Flambeau había estado examinando aquello. Había identificado la cara sanguinolenta de la linda muchacha que negaba la existencia de todo elemento trágico en la vida. Nunca dudó de que fuera Pauline Stacey, y aunque había pedido los auxilios a un médico, tampoco tenía la menor duda de que la muchacha estaba muerta. Flambeau no se acordaba exactamente de si la muchacha le había agradado o desagradado. Abundaban razones para lo uno y lo otro, pero, en todo caso, su existencia no le había sido indiferente, y el sentimiento indomeñable de la costumbre le hacía padecer ahora las 1000 pequeñas dolencias de una pérdida irreparable. Recordaba su linda cara y sus jactanciosos discursos con esa viveza secreta en que está toda la amargura de la muerte. En un instante, como con una flecha del cielo, como con un rayo caído de quién sabe de dónde, aquel cuerpo hermoso y audaz se había derrumbado por el hueco del ascensor para encontrar abajo la muerte. ¿Sería un suicidio? Imposible, dado el optimismo insolente de la muchacha. ¿Acaso un asesinato? Pero si en aquellos pisos casi no había nadie todavía. Con un chorro de palabras roncas que él quiso formular con la mayor energía y resultaron singularmente débiles, preguntó dónde estaba Calón. Una voz habitualmente pesada, tranquila, plena, le aseguró que durante el último cuarto de hora Calón había estado adorando a su divinidad en el balcón. Cuando Flambeau oyó la voz y sintió la mano del padre Brown, volvió la atezada cara y dijo sin rodeos: «Entonces, ¿quién ha sido?». «Deberíamos subir para averiguarlo», dijo el otro. «Antes de que la policía aparezca por aquí, podemos disponer de media hora, cuando menos». Dejando el cadáver de la rica heredera en manos del facultativo, Flambeau trepó a saltos la escalera y se encontró con que en la oficina de las mecanógrafas no había un alma. Entonces subió a su despacho, entró y volvió a salir con la cara lívida. «La hermana», dijo a su amigo con una seriedad de mal agüero, «la hermana parece que ha salido a dar un paseíto». «O bien», dijo el padre Brown moviendo la cabeza, «puede haber subido al piso del hombre solar. Yo, en el caso de usted, comenzaría por averiguar esto. Después podemos hablar de ello aquí en su despacho». Y de pronto, como quien recuerda algo olvidado: «No», exclamó,
¿Cómo se me pudo ocurrir esta estupidez? No, hablaremos de ello abajo, en la oficina de las muchachas. Flambeau no entendió, pero siguió al sacerdote al piso desierto de las Stacy, y allí el impenetrable pastor de gentes se sentó en un sillón de cuero rojo a la puerta, desde donde podía ver la escalera, y descartó y esperó. No tuvo que esperar mucho tiempo. Antes de 3 minutos, 3 personas bajaban la escalera, solo semejantes en su aspecto de solemnidad. La primera, Joan Stacy, la hermana de la muerta. Evidentemente, Joan estaba en el templo de Apolo cuando la catástrofe. La segunda era el mismo sacerdote de Apolo, que, concluida su letanía, bajaba barriendo la escalera envuelto en su magnificencia. Su túnica blanca, su barba y el cuello partido hacía pensar en el Cristo de Doré saliendo del pretorio. La tercera persona era Flambeau, con sus cejas negras y su cara desconcertada. Miss Joan Stacy, vestida de negro, el ceño contraído, con algunos toques grises prematuros en los cabellos, se dirigió al escritorio y arregló los papeles con un golpe seco y práctico. Este solo acto devolvió a todos el sentimiento de realidad. Si Miss Joan Stacy era una criminal serena. El padre Brown la contempló con una sonrisa extraña y sin dejar de mirarla habló así, dirigiéndose al otro. Profeta, probablemente se dirigía a Calón. Quisiera que me contestara usted algunas preguntas sobre su religión. Muy honrado, dijo Calón, inclinando la cabeza todavía coronada, pero no sé si he entendido bien. Mire usted, se trata de esto, dijo el padre Brown con su manera francamente recelosa. Dicen que si un hombre tiene malos principios es en parte por su culpa, pero conviene distinguir al que decididamente ofende su buena conciencia de aquel cuya conciencia está nublada por el sofisma. Ahora bien, ¿usted cree realmente que el asesinato es un acto malo? ¿Esto es una acusación?, preguntó Calón tranquilamente. No, contestó Brown con igual corrección, es el alegato de la defensa. En la vasta y misteriosa quietud del salón, el profeta de Apolo se levantó lentamente y se diría que aquello era el levantarse el sol. Llenó el salón con su luz y vida de tal modo que lo mismo hubiera podido llenar con la fuerza de su presencia toda la llanura de Salisbury. Su forma, envuelta en ropajes, pareció adornar toda la habitación con tapices clásicos. Su ademán épico pareció alargarla en perspectivas indefinidas, de suerte que la figurita negra del clérigo moderno resultó allí como una falta, una intrusión, como una mancha negra y redonda sobre la esplendorosa túnica de la Lade. Al fin nos hemos encontrado, Caifás, dijo el profeta. Tu iglesia y la mía son las únicas realidades en esta tierra. Yo adoro al sol y tú la puesta del sol. Tú eres el sacerdote del Dios moribundo y yo del Dios en plena vida. Tu calumniosa sospecha es digna de tu sotana y de tu credo. Tu iglesia no es más que una policía negra. No sois más que espías y detectives que tratan de arrancar a los hombres la confesión de sus pecados, ya por la traición, ya por la tortura. Vosotros haréis que los hombres confiesen su crimen. Yo los sacaré convictos de inocencia. Vosotros los convenceréis de su pecado, yo de su virtud. Oh, lector de libros nefandos, una palabra más antes de que para siempre disipe tus pesadillas miserables. No eres capaz de entender hasta qué punto me es indiferente el que intentes o no convencerme. Lo que tú llamas desgracia y horror es para mí lo que para el adulto es el ogro pintado de los libros para los niños. Dices que me ofreces el alegato de mi defensa. Yo ya me cuido tan poco de las tinieblas de esta vida que voy a ofrecerte el discurso de mi acusación. Solo una cosa se puede decir en contra mía y yo mismo la revelaré. La mujer que acaba de morir era mi amor, mi desposada, no según las farsas legales de vuestras mezquinas capillas.
sino en virtud de una ley más pura y más severa de lo que vosotros sois capaces de concebir. Ella y yo recorríamos una órbita muy extraña a la vuestra, y andábamos por palacios de cristal, mientras vosotros movíais tráfago por entre túneles y pasadizos de tosco ladrillo. Harto sé yo que la policía, teológica o no, supone que donde quiera que haya habido amor puede haber odio, y aquí está la primera base para la acusación. Pero el segundo punto es todavía más importante y yo lo ofrezco por eso de buena gana. No solo es verdad que Pauline me amaba, sino que es cierto también que esta misma mañana, antes de que ella muriera, escribió en esa mesa su testamento, haciendo para mí y mi nueva iglesia un legado de $500,000. Ea pues, ¿dónde están las esposas? ¿Os figuráis que me afligen las miserias a que pudierais someterme? Toda servidumbre penal será para mí como el esperar a mi amada en una estación del camino, y la horca misma será para mí como un viaje hacia el país donde está ella, un rápido viaje en un carro despeñado. Todo esto dijo con una gran autoridad oratoria, agitando la cabeza, mientras Flambeau y John Stacy lo escuchaban llenos de asombro. La cara del padre Brown solo expresaba el más profundo dolor y miraba al suelo con una angustiosa arruga pintada en la frente. El profeta se recostó gallardamente en la chimenea y continuó. En pocas palabras, le he dado a usted los elementos de mi acusación, de la única acusación posible contra mí. En menos palabras voy a destrozarla hasta no dejar una sola huella. En cuanto al hecho concreto del crimen, la verdad queda encerrada en una simple frase. Yo no he cometido el crimen. Pauline Stacy cayó desde este piso a las 12:05. Un centenar de personas podrá acudir a la prueba testimonial y declarar que yo estuve en el balcón de mi piso desde poco antes de las 12 hasta las 12:15, que es la hora habitual de mis oraciones. Mi empleado, un honrado joven de Chapman, que nada tiene que ver conmigo, jurará que él estuvo sentado en el vestíbulo toda la mañana y que no vio salir a nadie. Él jurará asimismo que me ha visto entrar 10 minutos antes de la hora indicada, 15 minutos antes del accidente, y que durante ese tiempo yo no he salido de la oficina ni me he movido del balcón. Jamás pudo haber coartada más perfecta. Puedo citar a declaración a medio barro de Westminster. Quítenme otra vez las esposas, será lo mejor. Esto se ha acabado. Pero, para que todavía no quede el más mínimo asomo de tan estúpida sospecha, le diré a usted todo lo que quiere saber de mí. Quiero estar al tanto de cómo vino a morir mi infortunada amiga. Si usted quiere, podrá echármelo en cara, o acusar por lo menos a mi religión y a mi fe, pero no encerrarme en la cárcel por ello. Es bien sabido de cuántos se consagran a las verdades superiores que algunos adeptos o illuminati han alcanzado realmente el poder de la levitación, es decir, la facultad de suspenderse en el aire. Este hecho no es más que una parte de la general conquista de la materia que constituye el elemento principal de nuestra sabiduría oculta. La pobre Pauline tenía un temperamento impulsivo y ambicioso. A decir verdad, yo creo que ella se figuraba haber profundizado los misterios mucho más de lo que en efecto había conseguido. A menudo me decía, cuando bajábamos juntos en el ascensor, que teniendo voluntad firme podría uno bajar flotando sin mayor daño que una pluma ligera. Pues bien, creo solemnemente que en un éxtasis de noble arrebato ella intentó el milagro. Su voluntad o su fe flaquearon seguramente a la hora decisiva y las bajas leyes de la materia se vengaron horriblemente. Esta es, señores, la verdadera historia, muy triste y para vosotros muy llena de presunción y maldad, pero no criminal en manera alguna. En todo caso, no se trata de cosa que me pueda ser imputada. En el estilo abreviado de los tribunales de policía, vale más llamarle suicidio. En cuanto a mí, yo le llamaré siempre heroico fracaso en la senda del adelanto científico
y el escalamiento del cielo. Terminada la peroración, hubo un profundo silencio. Aquella fue la primera vez que Flambeau veía al padre Brown derrotado. Seguía éste mirando el suelo con el penoso ceño arrugado, como si estuviera lleno de vergüenza. Era imposible desvanecer la impresión causada por las aladas palabras del profeta de que allí había un tétrico acusador profesional del género humano, aniquilado por un espíritu lleno de salud y libertad naturales, mucho más puro y eminente. Por fin, el padre Brown logró hablar, pestañeando y con un marcado aire de sufrimiento físico. Bueno, supongo que es así, caballero. No tiene usted más que tomar el testamento y marcharse. ¿Dónde lo habrá dejado la pobre señora? Debe estar por ahí, en el escritorio, junto a la puerta, dijo Calón con esa sólida candidez que desde luego parecía absolverlo. Ella me había dicho que hoy lo redactaría, y al pasar en el ascensor a mi departamento la vi escribiendo. ¿Estaba la puerta abierta?, preguntó el sacerdote mirando distraídamente el ángulo de la estera. Sí, dijo Calón. Ah, contestó el otro. Desde entonces ha estado abierta y continuó estudiando la trama de la estera. Aquí hay un papel, dijo la triste Miss Joan con voz alterada. Se había acercado al escritorio de su hermana, que estaba junto a la pared, y tenía en la mano una hoja de papel azul. En su rostro había una acre sonrisa, de lo más inoportuno en momentos como aquel. Flambeau no pudo menos de mirarla con extrañeza. Calón, el profeta, no manifestó curiosidad alguna por el papel, manteniendo siempre su regia indiferencia, pero Flambeau lo tomó de manos de la muchacha y lo leyó con la más profunda sorpresa. Comenzaba el papel, en efecto, con los términos sacramentales de un testamento, pero después de las palabras «hago donación de cuanto he poseído», la escritura se interrumpía de pronto con unos trazos y rayas en seco, donde ya no era posible leer el nombre del legatario. Flambeau, asombrado, mostró a su amigo el clérigo aquel testamento truncado. El clérigo le echó una mirada y se lo pasó sin decir palabra al sacerdote del sol. Un instante después, el pontífice, con sus espléndidos ropajes talares, cruzó la estancia en 2 brincos, irguiéndose cuán largo era frente a John Stacy, con unos ojazos azules que parecían salirse de la cara. «¿Qué trampa endiablada es esta?», gritó. «Esto no es todo lo que escribió Pauline». Todos se quedaron sorprendidos al oírle hablar en otro tono de voz tan diferente del primero. En su habla se notaba ahora un gangueo yanqui no disimulado. Toda su grandeza y su buen inglés se le cayeron de encima como una capa. «Esto es lo único que hay en el escritorio», dijo Joan, y se le quedó mirando con la misma sonrisa perversa. De pronto, aquel hombre se soltó profiriendo blasfemias y echando de sí cataratas de palabras incrédulas. Aquella manera de abandonar la máscara era realmente penosa. Era como si a un hombre se le cayera la cara que Dios le dio. Cuando se cansó de maldecir, gritó en pleno dialecto americano: «Oiga usted, yo seré un aventurero, pero me está pareciendo que usted es una asesina. Sí, caballeros, aquí tienen ustedes explicado su enigma y sin recurrir a la levitación. La pobre muchacha escribe un testamento en mi favor. Llega su malvada hermana, lucha por arrancarle la pluma, la arrastra hasta la reja del ascensor y la precipita antes de que haya podido terminarlo. Voto a tal. Traigan otra vez las esposas». «Como usted ha dicho muy bien», replicó Joan con horrible calma, «el ayudante de usted es un joven muy honrado, que sabe bien lo que vale el juramento, y jurará sin duda ante cualquier tribunal que yo estaba arriba, en el piso de usted, preparando ciertos papeles que había que copiar a máquina, desde 5 minutos antes hasta 5 minutos después de que mi hermana cayera. También Mr. Flambeau le dirá a usted que me encontró arriba».
Hubo un silencio. ¿Cómo?, exclamó Flambeau. ¿Entonces Pauline estaba sola cuando cayó? ¿Y se trata de un suicidio? Estaba sola cuando cayó, dijo el padre Brown, pero no se trata de un suicidio. ¿Entonces cómo murió?, preguntó Flambeau con impaciencia. Asesinada. Pero si estaba sola, objetó el detective. Fue asesinada cuando estaba sola, contestó el sacerdote. Todos se quedaron mirándolo, pero él conservó su actitud de desaliento, su arruga en la frente y aquella sombra de pena o vergüenza impersonal que parecía invadirlo. Su voz era descolorida y triste. «Lo que yo necesito saber», gritó Calón, lanzando otro voto, «es a qué hora viene la policía por esta hermana sanguinaria y perversa. Han matado a uno de su sangre y a mí me han robado $500,000 que era tan sagrado y tan mío como...» «Pero oiga usted, profeta», interrumpió Flambeau con ironía. «Recuerde usted que todo este mundo es ilusión vana. El hierofante y el áureo sol hizo un esfuerzo para volver a su pedestal y dijo: si no se trata del dinero, aunque esa suma bastaría para propagar la causa por todo el mundo, se trata de los anhelos de mi amada. Para Pauline todo esto era santo. En los ojos de Pauline...» El padre Brown se levantó de un salto tan bruscamente que derribó el sillón. Estaba mortalmente pálido, pero parecía encenderle una esperanza. Sus ojos llameaban. «Eso es», gritó con voz clara, «por ahí hay que comenzar, en los ojos de Pauline». El esbelto profeta retrocedió espantado ante el diminuto clérigo y gritó: «¿Qué quiere usted decir? ¿Qué pretende usted hacer?» «En los ojos de Pauline», repitió el sacerdote con los suyos cada vez más ardientes. Continúe usted en nombre de Dios. El más horrible crimen que puedan inventar los demonios es más leve después de la confesión. Confiese usted, se lo imploro. Continúe. En los ojos de Pauline». «Déjeme usted en paz, demonio», tronó Calón, luchando como un gigante amarrado. «¿Quién es usted, espía maldito, para envolverme en sus telarañas y atisbar así y escudriñarme el alma? Déjeme usted irme en paz». «¿Debo detenerlo?», preguntó Flambeau saltando hacia la puerta, que ya Calón tenía entreabierta. «No, déjelo salir», dijo el padre Brown con un suspiro hondo y extraño que parecía salir del fondo del universo. «Deje usted salir a Caín, porque pertenece a Dios». Cuando aquel hombre hubo salido, sobrevino un largo silencio que fue, para la impaciencia de Flambeau, una agonía de interrogaciones. Miss Joan Stacy se puso con la mayor frialdad a arreglar unos papeles de su escritorio. «Padre», dijo al fin Flambeau, «es mi deber, no solo es cuestión de curiosidad, es mi deber averiguar si es posible quién cometió el crimen». «¿Qué crimen?», preguntó el padre Flambeau. «El crimen que tratamos, naturalmente», replicó su amigo con impaciencia. «Es que tratamos de dos crímenes», explicó el padre Brown. «Crímenes muy distinta condición, y también de dos criminales distintos». Miss Joan Stacy, habiendo juntado sus papeles, echó la llave al cajón. El padre Brown prosiguió, haciendo de ella tan poco caso como ella parecía hacer de él. «Los dos crímenes», observó, «fueron cometidos aprovechándose de la misma debilidad de la misma persona y luchando por arrebatarle su dinero. El autor del crimen mayor tropezó en su camino con el crimen menor. El autor del crimen menor fue el que se quedó con el dinero». «Oh, no hable usted como un conferenciante», gritó Flambeau. «Dígalo usted en pocas palabras». «Puedo decirlo en una palabra», contestó su amigo. Miss Joan Stacy, con una muequecilla de persona ocupada, se puso ante el espejo su sombrero negro de trabajo y, mientras la conversación continuaba, tomó su bolsa y su sombrilla y salió de la habitación rápidamente. «La verdad», dijo el padre Brown,
está en una sola y breve palabra. Pauline Stacey era ciega. ¿Ciega?, repitió Flambeau. Se irguió lentamente su enorme estatura. Estaba condenada a ello por nacimiento, continuó Brown. Su hermana lo hubiera obligado a usar gafas si ella lo hubiera consentido, pero su filosofía o su capricho era que no debe uno aumentar estos males sometiéndose a ellos. No admitía, pues, la nebulosidad de su vista o trataba de disiparla a la fuerza con su voluntad. Su vista, sometida a semejante esfuerzo, fue empeorando, pero todavía faltaba el último y agotador esfuerzo, y sobrevino con ese precioso profeta, o como se llame, que le enseñó a mirar de frente el sol. A esto llamaban la aceptación de Apolo. Ay, si esos nuevos paganos fueran siquiera antiguos paganos, serían un poco mejores. Los antiguos paganos sabían que la simple y cruda adoración de la naturaleza tiene sus lados crueles. Sabían bien que el ojo de Apolo ciega y consume. Hubo una pausa y el sacerdote continuó con voz suave y algo quebrada. No es seguro que este hombre infernal la haya vuelto ciega a propósito, pero no cabe duda de que se aprovechó deliberadamente de su ceguera para matarla. La sencillez misma del crimen es abrumadora. Ya sabe usted que tanto como él y ella subían y bajaban el ascensor sin ayuda del empleado. También sabe usted que este ascensor se desliza sin el menor ruido. Calón subió en el ascensor hasta este piso y pudo ver por la puerta abierta a la muchacha, que escribía, con toda la lentitud del que ha perdido la vista, el testamento prometido. Entonces le dijo amablemente que allí le dejaba el ascensor a su disposición y que cuando acabara no tenía más que salir. Dicho esto, oprimió el botón y subió sigilosamente hasta su piso. Entró en su oficina, salió a su balcón y estaba orando tranquilamente ante la muchedumbre callejera cuando la pobre muchacha, acabada su obra, corrió alegremente a donde su amante, y el ascensor había de recibirla. Dio un paso y... ¡No!, gritó Flambeau. Con solo haber oprimido ese botón, continuó el curita con la voz descolorida que usaba para describir cosas horribles, debió haber ganado $500,000, pero el negocio se frustró porque dio la pícara casualidad de que otra persona codiciaba también ese dinero, persona que también conocía el secreto de la ceguera de Pauline. En ese testamento había algo de que ninguno se había dado cuenta, aunque incompleto y sin firma de la autora. Ya lo habían firmado como testigos alguna empleada y la otra Mrs. Stacey. Joan había firmado anticipadamente, diciendo con un desdén de las formas legales típicamente femenino que ya lo acabaría Pauline después. Es decir, que Joan quería que su hermana firmara el testamento sin ningún testigo en el momento de la firma. ¿Y por qué? Pensó en la ceguera de Pauline, y creo que Joan lo que se proponía al desear que Pauline firmara sin testigos era sencillamente que Pauline fuera incapaz de firmarlo, según voy a explicar. Esta gente acostumbra siempre usar pluma estilográfica. Para Pauline era una verdadera necesidad. Ella, por el hábito y la fuerza de la voluntad, era capaz todavía de escribir como si conservara ilesa la vista, pero le era imposible darse cuenta de cuándo había que mojar la pluma. De suerte que era su hermana la encargada de llenar las plumas, y todas las llenaba con el mayor cuidado, menos una, que dejó de llenar también con el mayor cuidado, y sucedió que el resto de la tinta bastó para trazar una línea, y luego se agotó, y el profeta perdió 500,000 libras esterlinas y cometió para nada uno de los asesinatos más brutales que registra la historia. Flambeau se dirigió a la puerta y oyó los pasos de la policía que venía por la escalera. Para poder en 10 minutos reconstruir el clima de Calón, dijo volviendo al lado de su amigo, habrá usted tenido que hacer un esfuerzo demoníaco. El padre Brown se agitó en su asiento. ¿El crimen de Calón?, repuso. No. Más trabajo me ha costado poner en claro el de Miss Joan y la estilográfica. Yo comprendí que Calón era el criminal antes de entrar en esta casa. No exagere usted, dijo Flambeau. No, lo digo en serio, contestó el sacerdote.
Le aseguro a usted que comprendí que era él quien lo había hecho, aún antes de saber qué era lo que había hecho. ¿Cómo así? Estos estoicos paganos, dijo el padre Brown reflexivo, siempre fracasan por su exceso de energía. Hubo un ruido, hubo una gritería en la calle, y a pesar de todo, el sacerdote de Apolo no se inmutó, ni siquiera miró a la calle. Yo no sabía de qué se trataba, pero comprendí que era algo que a él no lo cogía por sorpresa.